Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por estar conectados una vez más con la palabra del Señor en estos devocionales. Y el devocional en esta mañana tiene por título Promesas cumplidas, bendiciones de Dios. Hay un dicho que dice, más vale tarde que nunca. Y este dicho no debe ser una motivación para retrasar el cumplimiento de nuestras promesas, pero sí para hacernos recordar que aunque nos estemos demorando, vale la pena cumplir nuestras promesas. Eso fue justo lo que le ocurrió al rey David cuando él quiso cumplir una de las promesas que le había hecho a su mejor amigo Jonathan. Y aunque tardó casi 20 años en cumplirla, igual estas promesas cumplidas trajeron grande bendición. Debemos recordar que David, antes de ser rey, había hecho un pacto con su amigo Jonatán y le había dicho: Jonatán, si yo llego a ser rey, entonces voy a cuidar de tu descendencia. Si es que tú no estás por alguna razón, si es que tú ya no estás con vida, yo voy a cuidar a tu descendencia. Vamos a leer lo que dice 2 de Samuel 4:4. Esto sucedió antes de que David fuese rey. Dice así: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, su padre. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Pues bueno, eso ocurrió antes de que David sea rey. Y ya después de que David fue rey, muchos años después, leemos en 2 de Samuel capítulo 9, versículo 1 lo siguiente. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y habíamos empezado diciendo que aunque David tardó, y parece que tardó algo más de 20 años en recordar su promesa, igual al cumplir su promesa hubieron bastantes beneficios. El primero de ellos fue que a David se le dio la oportunidad de hacer el bien. Y notemos que aunque David tardó en recordar su promesa, él no estuvo esperando en que alguien viniera a pedirle ayuda para dar, sino él hizo la siguiente pregunta y dijo: ¿ha quedado alguien de la casa de Jonatán a quien yo pueda ayudar para así cumplir mi promesa? Entonces no esperemos nosotros a que nos pidan ayuda para ayudar, ayudemos de iniciativa propia. Recordemos lo que dice Proverbio 22:29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. Adicionalmente, debemos de considerar que siempre es una buena oportunidad para dar ayuda a los demás, y cuanto más a nuestros amigos. Uno debe mostrarse amigo siempre, aconsejando, acompañando, ayudando, perdonando, mostrando cariño y afecto. Jonatán era el gran amigo de David y también se constituyó para David en una excelente oportunidad de mostrar el amor de Dios. La segunda enseñanza que podemos desprender de esta historia es de que cuando David cumplió su promesa, eso le motivó a él mismo a poner toda su confianza en Dios. ¿Por qué lo digo? Porque el rey Saúl se constituyó en enemigo de David. Cuando el rey Saúl estaba ya terminando su periodo de rey, él sabía que el siguiente rey iba a ser David porque el pueblo lo quería más a David que a él. Y eso le generó odio. Y odiaba a David al punto que varias veces intentó matarlo. Y no solamente Saúl, sino toda su descendencia. Pero esto no sirvió de motivación para que David, después de ser ya coronado rey, busque a la familia de Saúl para vengarse. Muy por el contrario, los buscó para hacer lo bueno. ¿Y por qué no buscó él vengarse ni buscó fortalecer su reino eliminando a sus enemigos? Porque David había depositado toda su confianza en Dios. David había depositado toda su confianza en Dios. Cuando nosotros confiamos en Dios y dependemos de su protección y cuidado, entonces no existe enemigo que pueda quitarnos lo que Dios nos ha dado. Poner nuestra entera confianza en Dios es aferrarnos a una esperanza que es eterna y duradera. Adicionalmente podemos notar también que David no solamente no buscó hacer el mal a sus enemigos, sino que muy por el contrario buscó hacer lo bueno. Y allí podemos recordar lo que dice Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Finalmente, el cumplimiento de esta promesa a David le ayudó a entender cuál es la verdadera inclusión social. Mefiboset era un hombre que estaba lisiado de sus pies, porque a los 5 años sufrió este accidente. Y cuando David supo que esa persona a la cual quería ayudar para cumplir su promesa tenía esa condición, él hizo al menos 3 cosas que nos pueden ayudar
a entender cuál es el verdadero comportamiento que podemos tener con una persona con una discapacidad. Primero le hizo restituir todos sus bienes. Mefiboset, al saberse descendiente del enemigo del rey, no podía acercarse al rey a pedirle que le devuelvan lo que era suyo, y como era un hombre lisiado, tal vez tampoco tenía la posibilidad de defender sus territorios. Sin embargo, David le hizo devolver todo lo que era de su padre, que eran una gran cantidad de áreas de cultivo que le pertenecían a Mefiboset, pero le habían sido quitadas. Lo segundo que hizo es le puso un administrador o un asistente. Como Mefiboset no podía trabajar, entonces determinó a una persona que pudiera trabajar esas tierras, recibiendo su parte, pero también dándole al dueño de esas tierras lo que le correspondía. Lo tercero que hizo, le dio derecho de comer en su mesa. Le dijo: Mefiboset, a partir de hoy tú te vas a sentar en mi mesa y vas a comer de mi comida. Eso podría ser una especie de subvención del Estado para las personas con discapacidad. Y finalmente, podemos entender que la inclusión social no tiene que ver con dar privilegios, sino con consideraciones para dar las mismas oportunidades a las personas. Actualmente hay muchos grupos de personas que exigen del gobierno ciertos privilegios, porque se excusan detrás de la inclusión social. Pero la inclusión social no es promover y aceptar malas conductas ni caprichos de personas. La inclusión social es dar las mismas oportunidades a los que las necesitan de verdad. Entonces concluimos esta enseñanza diciendo que así como Dios cumple sus promesas y nosotros somos bendecidos por el cumplimiento de esas promesas, nosotros también podemos ser de bendición cuando cumplimos nuestras promesas. La historia de Mefiboset es una historia que muestra la gracia dada a una persona lisiada, igual que la gracia que Dios muestra a nosotros, que somos personas lisiadas por nuestros pecados. También podemos aprender que debemos de confiar en Dios antes que en nuestras propias capacidades, así como David confió en Dios para mantenerse en el reino y no trató de eliminar a sus enemigos para hacerlo. Finalmente podemos decir que Dios es un Dios de gracia, que cumple sus promesas, que nos perdona y tiene misericordia de nosotros, que muestra su gracia al darnos lo que no merecemos, cuando nos exonera del castigo por nuestras faltas. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por este mensaje de la historia de Mefiboset, que nos enseña que las promesas cumplidas son bendiciones tuyas. Padre, ayúdanos a cumplir nuestras promesas, ayúdanos también a entender esta historia de gracia, que también muestra cómo tú has actuado con gracia hacia nosotros, porque Mefiboset era una persona lisiada y discapacitada, igual somos nosotros, porque nuestros pecados nos han lisiado, nos han discapacitado. Pero tú has mostrado tu gracia, Señor, que a pesar de nuestra condición, tú nos has permitido acercarnos a ti. Nos has dado lo que no nos merecíamos, nos has permitido sentarnos en tu mesa y compartir tus bendiciones con nosotros. Gracias por ese amor manifestado en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Te pedimos que podamos hacer nuestra esa promesa, Señor, de salvación que Jesús nos dio en la cruz. Señor, gracias por este tiempo. Te pedimos que bendigas la semana y que bendigas a cada una de las personas que forman parte de la institución educativa. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Listo, chicos, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.